Muchos comentarios, pero seguimos. Recuerde, el hashtag es Educación Presencial ENM. Aquí estamos debatiendo si los niños en República Dominicana, igual que en una gran parte de países del mundo, aún con olas y altas tasas de positividad, están en las escuelas, si aquí deben volver a la presencialidad. Tú preguntabas. Bueno, yo quisiera dirigirme a Gabriela Porrero, Porrelo, que es la representante del colectivo de padres por la educación presencial en República Dominicana. Le hacía la pregunta de que si ya han llegado o ha habido la conversación de abrir los colegios privados y no los públicos, aunque se amplíe la brecha que ya sabemos que existe entre la educación que da el Estado y la educación privada, que muy pocos niños tienen acceso en este país. ¿Se ha hablado acerca de eso, de la posibilidad de abrir antes los colegios privados? Si hemos hablado con quién, es la pregunta. Con el Estado, con el gobierno. Con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la posición de ustedes? Exacto. A ver, bueno, y aquí aprovecho, la viceministra está, pero no hemos sido recibidos por el Ministerio de Educación, ni el de Salud, ni la presidencia, que hemos estado solicitando ser recibidos desde septiembre del año pasado. Pero no, esa conversación no se ha tenido. Y por parte de Padres por la Educación Presencial, lo que exigimos es un retorno seguro, gradual y voluntario, sobre todo voluntario, a la presencialidad. Sí entendemos, obviamente, que iniciaría tal vez un programa de semipresencialidad, pero que lo ideal es la 100% presencial a un proceso gradual. Y obviamente entiendo el tema de la brecha, eso es algo que hemos conversado mucho internamente y lo entendemos. La realidad es que en República Dominicana ya existe una brecha, eso no se puede negar, ya eso está. Y lo que menos queremos es que eso se amplíe. Y precisamente con la virtualidad estamos ya ampliando esa brecha, porque no es sorpresa para nadie que una educación virtual es, o sea, cara a cara, por Zoom, por cualquier otra plataforma donde los estudiantes y las maestras tengan una conversación, que puedan tener interacción, es muchísimo mejor y en otra escala completamente que una educación a través de televisión y radio, donde los niños no tienen siquiera tal vez alguien que les responda sus dudas. Y como padres sabemos lo que se frustra a un niño cuando no entiende algo y mucho más cuando no tiene quien le responda a sus preguntas. Y lo que estamos viendo incluso en la educación virtual, en las clases cara a cara con los niños a través de plataformas digitales, es que los niños se frustran tanto que hasta apagan el video, apagan el sonido y se van o se trancan a llorar, se sientan frustrados y dicen no quiero volver a clases. Y lo que estamos escuchando hoy los padres es los niños decir, no quiero estudiar más, no me gusta estudiar así, prefiero no estudiar. Y los niños le están perdiendo el amor a educarse. Y eso yo creo que es lo más peligroso de todo esto, que un niño pierda el amor por la educación. Niños que siempre han tenido excelentes notas, sus padres nos están escribiendo, no quiere estudiar, las notas están por el piso. Lo he tenido que llevar a psicólogos, a terapia, porque no quiere prender la cámara, no quiere conectarse y se queda trancado, no quiere ni quitarse la pijama en la mañana. Y todo eso son señales de efectos en la emoción, en la salud mental y emocional de los niños. Sí, sabemos que la educación no solamente es un asunto académico, intelectual, sino de socialización con sus compañeros y con sus profesores. A mí me gustaría, hablando de profesores, escuchar, porque estuvimos leyendo la información que daba la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, con relación a este planteamiento de la posibilidad de volver a la presencialidad. Pero nos gustaría que Xiomara Guante nos dijera ahora, en este momento, cuál es la opinión, cuál es la posición del sindicato de profesores, de ustedes como asociación frente a esta posibilidad. O a este reclamo. Buenas noches, más que nada. Buenas noches. Buenas noches, Xiomara. Bueno, justamente lo que graficaba la viceministra Ligia Pérez es lo que nosotros hemos venido destacando y diciendo que debe ser tomado en cuenta a la hora de retornar a una semipresencialidad o a una presencialidad. Los más interesados en que volvamos a la condición normal, como siempre se ha impartido docencia en la República Dominicana, somos los docentes
en el sentido de que nunca se compara tener sus estudiantes frente a frente para poder impartirle la docencia, que todo lo que se ha explicado ahora mismo que significa estar a distancia, eso ha sido para todos, ha sido un trauma lo que ha traído consigo la pandemia. Ahora, nosotros, y volviendo, retomando lo que decía la viceministra, justamente hemos dicho, no que nos oponemos a que volvamos a la presencialidad, porque eso entonces sería, ¿qué cosa estaríamos haciendo si siempre ha sido la docencia de manera presencial? Y reitero que para nosotros esto es muy importante que podamos volver a impartir clases de esta manera. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, que tiene que ser un proceso que permita que se den cosas. La ADP hizo un estudio en el año 2019 sobre la condición de los centros educativos en el país. Y la verdad que lo que arrojó este estudio fue dramático, la condición de los centros. Doña Ligia hablaba de cuáles centros tienen agua potable. Nosotros lo repetimos este año 2020, en medio de la pandemia, investigar qué había avanzado del 2019 a mayo, junio del 2020, y quiero decirle a ustedes que el 23% de esos centros educativos que fueron evaluados eran lo que tenían agua potable, los demás no tenían agua potable. Entonces, eso te dice a ti que hay condiciones que se tienen que dar para nosotros retornar a la semipresencialidad. Y las manitas limpias, perdón, Xiomara. Sin agua no estaríamos en capacidad ni siquiera de mantener la condición mínima de higiene. Perdón que interrumpa, pero la utilización del baño requiere de ir hacia allá. Sin embargo, los dispositivos de desinfección que se colocan en todas las escuelas, centros comerciales, cines, restaurantes, todos los lugares donde, bueno, los cines no están abiertos todavía, pero en todos los lugares donde hay gente, porque ya todo está prácticamente abierto, eso es funcional. Mucha gente no tiene que ir al baño. Bueno, entonces eso lo tenemos que tener listo en la escuela. Claro. Y me parece porque, bueno, Ligia lo decía, la ADP es parte de la mesa técnica y nosotros hemos estado trabajando, nosotros asistimos a las reuniones que se hicieron anterior a la presentación de la rueda de prensa. Nosotros lo que hemos dicho es que todo este protocolo tiene que aterrizar en el sentido de que esas medidas de higiene tienen que estar garantizadas de una manera de que haya gel antibacterial, de que haya mascarilla para que los estudiantes lo puedan tener mascarilla garantizada en los centros, el hecho de que se pueda guardar la distancia, todo esto requiere, y ella lo decía cuando se expresaba, de un adiestramiento inclusive. Todo esto toma tiempo. Entonces lo que nosotros decimos que no puede ser a la carrera, que hay que preparar todo el escenario para que esto se dé y que las condiciones mínimas deben estar dadas. Pero además, nosotros pensamos que en nuestro país, anunciado por el propio presidente de la República, pongamos que necesitamos 2 meses más para que haya vacuna, para que se puedan vacunar y para que podamos entonces aterrizar todos estos protocolos que se han estado manejando. Los niños no están, los profesores sí. La primera fase de vacunación. No, eso sería un tiempo prudente para que nosotros podamos ir organizándonos, porque lo que no nos parece lógico es que después de haber hecho tanto esfuerzo para mantener a los estudiantes cerca de la escuela, justamente por la situación que trae la pandemia, y sabiendo que este momento es peor que cuando nosotros iniciamos el año escolar en noviembre. Después de la Navidad, todos sabemos que se han desencadenado los contagios. Entonces, eso manda a que vayamos con mesura, y no es que no nos vamos a ir reincorporando a medida que las condiciones estén dadas. Lo que nos parece a nosotros desde la ADP que no debe ser a la carrera, que tiene que verse todo lo que el propio protocolo ha estado diciendo, con lo que debe cumplirse. Todo lo que son las consecuencias que trae la docencia a distancia, sobre todo la virtualidad, nosotros lo conocemos a cabalidad. El año pasado los maestros terminaron el año escolar de manera virtual, de toda la forma que pudieron implementarlo. Nosotros tenemos estadísticas de un grupo de psicólogas y psicólogos que pudieron dar fe y testimonio por la atención que le dieron a profesores, a padres, a madres, a estudiantes, la situación de salud mental, emocional que trae este tipo de actividad virtual.
Bueno, pero esa es una situación que ya tenemos por delante. Y entonces yo pienso que haría más daño que bien que nos aventuráramos a iniciar de manera semipresencial o presencial sin tener las condiciones mínimas cubiertas para el reinicio, y que entonces tuviéramos que volver sobre nuestros pasos. Entonces, es a eso que nosotros nos referimos. De ninguna manera hemos dicho que estamos negados a que se reinicie, porque, bueno, tiene que iniciar en algún momento, y reitero, nosotros somos los más interesados en volver a impartir nuestra clase como lo dábamos siempre. Ahora, tiene que ser sobre la base de cumplir con los protocolos que se requieren, y no estamos listos aún, porque hasta que los centros no estén listos, hasta que no podamos garantizar este protocolo mínimo, hasta que no podamos entrenar inclusive a toda la comunidad que va a participar. Y otra cosa que quiero decir, ciertamente que los niños, las niñas, los jóvenes, adolescentes, no es tan peligroso para ellos. Por las estadísticas que ustedes mencionan, exacto, no es tan peligroso para ellos, ciertamente, el retorno. Ahora, no, la comunidad educativa está compuesta por ellos, pero también está compuesta por profesores, que son una masa vulnerable, y que pienso que tenemos que pensar también en la protección de esos profesores. Los mayores de 60 años, sobre todo. Los jóvenes van a sus casas, y lo que pueden, la enfermedad la pueden contraer y luego llevarla. Entonces, todo esto hay que ponderarlo y hay que verlo. Claro. Y reitero, es garantizar las condiciones mínimas de lo que nosotros estamos hablando. A ver, Xiomara y a todos los demás, y vamos ahora a darle la palabra a Darwin. Ya los niños tienen 11 meses fuera de las escuelas. Ha habido tiempo de sobra para discutir protocolos en República Dominicana. Y de hecho no hay que inventar el agua tibia. Los principales organismos internacionales tienen protocolos diseñados, tienen estrategias diseñadas de cómo debe ser el retorno a las escuelas. Y yo quería preguntar, Darwin, porque aquí hay un problema fundamental, y es que hay muchos centros que dicen estar listos, que dicen estar preparados, que tienen sus protocolos y han tomado todas las medidas para poder volver a las clases, no solamente privados, sino también públicos, porque tengo entendido que, por ejemplo, Fe y Alegría, que tiene muchas escuelas en todo el país, también está listo en el momento en que le den la autorización para empezar. Entonces, Darwin, me gustaría conocer la posición de Educa sobre este tema y qué es lo que se ha visto a nivel internacional, tal vez no comparándonos con países muy desarrollados, sino con Centroamérica y América Latina. Y buenas noches, Diana, Camila, audiencia y por supuesto María Cela, gracias por consultar a Educa y primero que nada valorar la apertura del Ministerio de Educación y la participación de la Asociación Dominicana de Profesores, como igual Gabriela representando a los padres, porque este tipo de debate fortalece la democracia y justamente el debate es parte de la construcción colectiva de una decisión óptima para las sociedades. Nosotros creemos que en primer término a veces buscamos respuestas sin detenernos en pensar y en formular bien las preguntas adecuadas. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿dónde está la pandemia? ¿La pandemia está en las escuelas o la pandemia está en la sociedad? ¿O la pandemia está en todo lo que nos rodea? Bueno, el virus que conforma esta pandemia está expuesto en toda la sociedad y no es exclusivo de la escuela. La segunda pregunta que debemos hacernos es ¿a quién afecta? ¿Afecta a los docentes en particular? ¿Afecta a los estudiantes en particular? ¿O afecta a todos? ¿A los periodistas? ¿A los comunicadores? ¿A los técnicos? ¿A funcionarios del ministerio? Sí. ¿A quién está afectando? Y ahí no hay distinción. El virus no distingue entre color, raza o género. O entre profesor y médico, por ejemplo. Sí, María Cela. ¿Cómo? O entre profesor y médico, o periodista, no, o policía. Claro. Es claramente los médicos que están en la primera línea de fuego y a quien vaya nuestro reconocimiento y saludos son los que están más expuestos. Pero luego de los médicos, el virus afecta a todos los que transitamos por los distintos espacios públicos y privados, porque hoy el 85% de los contagios se está generando en los espacios privados y en el propio hogar. La otra pregunta muy relevante para los efectos de la educación es ¿cuánto va a durar la pandemia? Porque si estuviéramos hablando de que esto va a durar una semana más, 2 semanas, un mes o 2, porque la vacuna ya llega y
todos vamos a recibir vacunas y ya se va a terminar y esto va a ser parte del pasado, sería un juego. Pero estamos ahora ante un proceso donde la demanda global de vacunas es muy superior a la capacidad de oferta y donde países como Francia o España están hablando que van a terminar de inocular a su población a mediados o tal vez finales del 2022. Supongamos que la República Dominicana tiene la suerte de ser tan eficiente como este tipo de países de Europa. Estamos en condiciones de permanecer y de mantener un sistema completamente cerrado a la presencialidad hasta ese momento. Entonces, la cuarta pregunta que es relevante es ¿cómo salimos de la pandemia? ¿Salimos por una cuestión de casuística, de simplemente algo sobrenatural, o es la ciencia la que nos está sacando de la pandemia de una manera rápida, efectiva y ahorrándole al mundo cientos de millones de muertes? Porque recordemos que la anterior pandemia hace 100 años se cobró por lo bajo 50 millones de damnificados. Hoy estamos muy lejos de ese número, afortunadamente, y es la ciencia la que está dándole las respuestas a la humanidad de cómo salir adelante, y creemos entonces que en la educación es la ciencia la que tiene que guiar el proceso de cómo construir y cómo afrontar esta realidad. ¿Qué dice la ciencia? La opinión. ¿Qué dice la ciencia con relación a la educación? No las percepciones. Y en ese sentido, María Cela, Educa ha recopilado la documentación, porque obviamente Educa no es experta epidemióloga o viróloga, nosotros no somos especialistas en esa área, pero sí hemos podido documentar los rigurosos estudios de 19 estudios distintos de países tan diversos como Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Israel, Colombia, Uruguay, donde hay evidencia contundente de que las escuelas abiertas o cerradas no generan ningún efecto sobre el comportamiento de la enfermedad. Eso es contundente. Y también lo que es contundente es que los niños menores de 10 años se contagian prácticamente de manera marginal y que incluso la mortalidad en infantes, es decir, en menores de 10 años, está varios puntos por debajo de las muertes de la gripe estacionaria en primera infancia. Entonces, aquí, por supuesto que Educa siempre respetuosa de las decisiones que tiene que tomar la autoridad y que tiene la difícil tarea de tomar la decisión de administrar una política pública, pero aquí estamos tratando de aportar lo que la ciencia nos dice y lo que mejor podemos apalancarnos, que es justamente el discurso y las acciones que van a provocar que el mundo salga de esta situación. Por eso entendemos que esta es una oportunidad para darle un lugar a la ciencia. Hay que evitar caer, desgraciadamente, como ha pasado en muchos países de América Latina y del mundo, que este tema se convierta en una discusión de boliche, de opiniones, casi como de béisbol, de todos entendemos de eso. Esto, no todos entendemos de esto. Hay expertos globales que entienden de esto, conocen cuáles son los impactos de la enfermedad y muy responsablemente están haciendo las recomendaciones, porque aquí hay un tema muy importante, y con esto finalizo esta intervención, que es el riesgo. Al principio teníamos un riesgo de perder aprendizajes en los estudiantes, y esto los expertos han estimado que los primeros 3 meses de la pandemia provocó y provocará la pérdida equivalente a 1 año de escolaridad. Pero ahora estamos frente a un riesgo mayor, el riesgo fundamental de la salud mental, emocional, espiritual y física de los niños y de las niñas. Esto ya no es únicamente un tema de salvaguardar los aprendizajes, es salvaguardar el desarrollo integral de los niños. Y no olvidemos un aspecto fundamental que es particular de la República Dominicana y que los países europeos o del norte no tienen la suerte que tiene este país, que es las bondades climáticas. Todas las actividades al aire libre están recomendadas. Volvamos con la escuela a los espacios libres. Y obvio que no estamos recomendando el caso de Francia o de Uruguay, que han declarado obligatorio el retorno presencial de la escuela. Lo que Educa está diciendo es complementemos la extraordinaria estrategia que ha llevado a cabo el Ministerio de repensar un nuevo modelo de educación a partir de esta situación para que ahora, con instancias de presencialidad, la República Dominicana aproveche esta instancia de pandemia tan trágica como una ventana de oportunidad para dar el gran salto cualitativo hacia la calidad educativa. Darwin, dejo
o a todos, o a cualquiera que me pueda contestar, dejo una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Hay colegios o hay centros que han implementado el modelo burbuja a pesar de las disposiciones estatales? Que es un grupo reducido de estudiantes que se saltean los días, hacen horarios reducidos también, no una tanda extendida, preescolares que no tienen a todos los niños en las aulas, pero así no está todo perdido por completo. ¿Se han planteado ustedes la posibilidad, ambos, para centros privados como públicos, de implementar este modelo? Cuando volvamos, me contestan, por favor. Y compartimos también las inquietudes de nuestro público, que hay un montón de inquietudes. Darwin acaba de decir cosas clave. Ya volvemos.